Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Espero que puedan permanecer para terminar casi con el estudio de Esther. Vale, pero primero vamos a dar. Señor, hoy te damos gracias por esta tarde porque tú nos has dado ese privilegio de llegar a nuestras casas, a los que vivimos trabajando. Gracias porque nos has ayudado en nuestro día, aún en todas las actividades que hemos realizado alrededor de nosotros. Gracias porque tenemos un trabajo, gracias porque tenemos salud, porque tenemos vida. Te pedimos hoy en esta tarde que seas tú el único el que me ayude a dar este estudio, que yo no sean mis palabras, sino que sean tus palabras en mí, que seas tú el único el que nos guíe conforme a tu palabra, conforme a tu senda, Señor. Te lo pedimos en esta tarde en nombre de Jesús. Amén y amén. Vale, pues espero que se encuentren bien. Vamos a ir con lo de Esther. Vámonos al capítulo 7, por favor. Esther, capítulo 7. Vamos a leerlo. Fue pues el rey de Amán el banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebía vino, dijo al rey Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y se te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, será otorgado. Entonces la reina Esther respondió y dijo: Oh rey, si he hallado gracia delante de tus ojos, y si el rey complace, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Sí, para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, por nuestra muerte sería para el rey un daño imperdonable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que ha ensoverdecido su ocasión para hacer esto? Esther dijo: El enemigo adversario en este malvado es Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendió en ira y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió huerto en el palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al preferir el rey de estas palabras, le cubrió en el rostro a Amán, y dijo a Arbona, uno de los eunucos que servía al rey: He aquí en la casa de Amán la horca de 50 codos a la altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho, preparada para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. No sé si se acuerdan en ese sentido. Ayer que dieron la Santa Cena, me acordaba de esto. No sé si asemejan esta historia con la vida de Jesús. Les pongo el contexto. Eh, la reina Esther, sabemos que desde el principio fue obediente. Desde el principio, sabemos que era judía. Su padrastro, se puede decir, Mardoqueo, fue el que la preparó delante del rey. ¿Para qué? Para que hubiera gracia delante del rey. A pesar de que Esther, obvio, no sabía del plan de lo que iba a pasar, pero Dios sí sabía. Pero no sé si dan una pequeña coincidencia un poco a esto. Bueno, yo así lo asemejé a que sabemos que toda la palabra, todo lo que está escrito en la Biblia, se enfoca a la vida de Jesús, prácticamente. Entonces, Esther fue obediente, al grado de que todo lo que le decía Mardoqueo, Esther lo hacía. Y creo que en ese sentido, si nosotros recordamos la vida de Jesús, Jesús dice que fue obediente hasta la cruz, al grado
que él decía, lo que yo hago, lo hago a través y en nombre de mi Padre. Lo hago a través de mi Padre, que me ha dado eh, la autoridad, muchas cosas. Entonces, algo que a mí se me hizo muy figurativo en ese sentido es que prácticamente Esther se me apareció la vida de Jesús. Jesús fue mandado por Dios. Esther tuvo que enfrentarse al rey, porque sabíamos y lo habíamos leído en los capítulos anteriores, el rey no podía, o cualquier persona no podía entrar delante al rey sin su permiso. Y Esther, cuando se enteró de que iban a destruir a su pueblo, Esther en automático entró, se dirigió al palacio real para ver el rey, para pedir permiso en ese sentido, o comentarle lo que tenía dentro de su corazón. ¿Para qué? Y su fin es prácticamente de Esther fue para salvar a su pueblo. Y aquí el fin de Jesús que murió en la cruz por nosotros fue eso, salvarnos a nosotros, a sus escogidos. ¿No se acuerdan también hasta Esther, antes de ingeniar todo el plan completamente, hasta Esther ayunó, le pidió al Mardoqueo también que ayunara? ¿Y no se acuerdan que Jesús también, cuando estaba en el Getsemaní, Jesús estaba preparando para lo que venía, para el sacrificio importante, que era para reconciliarnos con el Padre? Y al final acercarnos y salvar a un pueblo, que ahora por medio de Jesús somos nosotros salvos, porque tenemos esa ave salvífica. Pues no sé si a ustedes les hace memoria, que como a mí en la mañana se me estaba como que acordándome de eso y hoy le encuentro mucha coincidencia en esas cosas simplemente. Esther fue la mediadora y Jesús es el mediador de nosotros. Esther fue la persona con la que pudo entrar al rey, y el rey, como lo hemos leído, el mismo rey le decía, Esther, ¿qué es lo que me pides? Yo te daré todo lo que tú quieras. Y Jesús fue una persona en la cual se entregó por su pueblo y fue al final hasta cruz. Fue directamente en el cual murió por nuestros pecados. Y la verdad es algo que me impresiona, porque al ver la vida de Esther y la vida de Jesús, se me hacen algo, una similitud. Por más que algo que a mí me impresiona de Esther en este sentido, porque aquí prácticamente tanto Amán recibe su castigo, y ahí podemos también deducir que Dios, en verdad, cuando nosotros hacemos las cosas correctamente y ponemos siempre en nuestra fe, y representando siempre a Dios en ese sentido, y a pesar de que la gente lo vea mal, o a pesar de que vayamos en contra de la corriente de la forma de pensar de muchos, en la forma de hablar de otras personas, de actuar, si nosotros tenemos esa integridad como hijos de Dios, como lo decían los domingos pasados, nada nos va a mover y al final Dios nos va a respaldar. Aquí, ¿qué pasó con Amán? El rey se enteró, sin darse cuenta, Amán estaba cavando su propia tumba en ese sentido, para que al final él fuera ahorcado, su familia fuera destituida, y y al fin Amán no pudiera hacer ese plan que tenía. No sé, es algo que en mi parecer, en mi forma de pensar, a mí me parece algo padre, hermoso, bueno, sentirme apoyado. Si lo vemos en esta historia, Dios apoyó mucho a Esther, a Mardoqueo, y al final fueron victoriosos. Y viendo esa historia, yo me siento, o no sé si a ti te ha pasado, que cuando a veces tú te sientes solo, cuando tú no te sientes en ese sentido, con esa valentía, pues sabes que tienes a Dios de tu lado, te sientes, no sé, fuerte, valiente, a pesar de que la situación tal vez no sea la más, no sea la mejor.
Si nosotros vamos confiados con Dios y sabemos que Dios nos respalda, ese miedo o ese temor se va a ir de nosotros, porque sabemos es el Dios, es el que nos respalda. No es el humano, nosotros no es porque seamos nuestro mérito, no. Aquí vemos realmente que cuando Dios actúa en las vidas de las personas, que cuando Dios actúa en su vida, siempre va a respaldar su palabra y siempre los va a respaldar a esas personas. Entonces, creo que es una gran enseñanza en la cual no debemos olvidarnos de que siempre debemos que ser honestos, unas personas en ese sentido sin culpa, responsables, ser unas personas que agraden a Dios, porque al fin y al cabo, no que agraden a los a nuestros a los que están a nuestro alrededor, sino principalmente agradar a Dios, porque al fin y al cabo el resultado se va a ver y Dios siempre va a estar al lado de nosotros. Dios siempre va a respaldar su palabra y Dios nos va a respaldar cuando sean sus propósitos en nuestra vida. Y aquí Esther pasó lo mismo. Esther se hizo reina porque el propósito era principalmente que yo creo también en ese sentido es probar su fe, porque pues, también el meterse con el rey en ese sentido y hablar con el rey sin el permiso también dependía de su vida. Entonces era probar su fe y al final Dios le iba a ayudar para que su pueblo no fuera destruido. Aunque sabemos que Dios es el Dios que todo lo sabe, es el Dios que hace las cosas, pero Dios también trató con Esther esa confianza y al final Esther la exaltó y tanto destruyó a Amán y lo hizo colgar en su propia tumba, prácticamente su propia trampa. Vamos al capítulo 8, por favor. Dice: decreto de Asuero a favor de los judíos. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther a la casa de Amán, enemigo de los judíos. Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le lo declaró lo que le era respecto a ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y echó a sus pies llorando, rogándole que hiciera nula la maldad de Amán, Agageo y su destino que se había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso de pie delante del rey. Y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acercado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se ordene escriba para revocar la carta que utiliza en la trampa de Amán, hijo de Amedata, Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. ¿Por qué? ¿Cómo podré yo ver al mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y él ha colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os padeciere, en nombre del rey, y señalarlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribas del rey al mes tercero, que es Silva, a los 23 días del mes, y se escribió conforme a todo lo que se mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de la provincia que había desde India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados a caballo, veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuvieran a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con todas las fuerzas armadas del pueblo o provincia que viniera contra ellos, y a sus niños y mujeres apoderándose de sus bienes.
en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. La copia del edicto que se había de darse en el decreto en cada provincia para que fuese conocido con todos los pueblos decía que los judíos estuvieran preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballo veloces, salieron toda prisa para la orden del rey, y el edicto fue dado a Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo delante del rey, y con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y en su manto de lino púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y cada provincia y cada ciudades donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquetes y día de placer, y muchos entre los pueblos de las tierras se hacía judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Aquí vemos cómo Dios respalda directamente a su pueblo, respalda, y sabemos que hasta el mismo rey Asuero dijo, yo no puedo quitar un decreto en el cual ya está sellado y firmado. Es como si, por decir, a ti te dieran una casa y tuvieras un testamento, que te hubieran dado un anillo de oro. Y en ese anillo te dieron una carta en la cual te dicen que tú eres el único heredero de ese anillo. Porque llega otra persona, no sé, un familiar, tú dices, oye, no, pues yo quiero ese anillo. Pero si tú tienes un documento en el cual te ayuda en ese sentido y te comprueba de que es tuyo, aunque la otra persona diga que es suyo, tú con ese documento tú puedes amparar. Y aquí prácticamente el rey decía lo mismo. Yo no puedo hacer nada porque ese decreto ya está establecido, ya está firmado por mí, ya tiene el sello real, ya está publicado. Lo único que yo puedo hacer es que los judíos se pongan a la defensiva. Entonces, prácticamente, aunque se pudiera decir, porque tal vez lo más, no sé, yo me pongo a pensar en ese sentido. A veces nosotros, para lo más lógico que Dios hubiera hecho en estas situaciones, que he dicho, pues sí, yo no sé, convencer al rey Asuero de que hubiera roto ese decreto y hubiera puesto igual como ahorita un edicto en el cual se echó este pergamino o ese decreto que se hizo ya no es válido, sino este edicto. A veces pensamos que, bueno, yo a mi parecer, yo así lo hubiera pensado, que Dios hubiera actuado a través del rey, le hubiera convencido para ver las piezas, ¿no? Pero no, prácticamente aquí vemos cómo Dios, a pesar de que el rey lo reconoció, dijo, es que yo ya no puedo quitar ese decreto, ya no puedo, porque ya está establecido, pues sí puedo mandar un edicto a poner en los pueblos, en las ciudades, que se escuche la voz de que los judíos se pueden levantar en armas, en dado caso en que llegan a ver que sus cosechas, que sus niños, que su mismo pueblo está en guerra. Sí lo pueden hacer. Y aquí, aunque digo, yo siento que tal vez hubiera sido más fácil la historia de que Dios hubiera, no sé, convencido al rey para quitar eso. Dios, no sé, no actúa conforme a esa forma. Yo creo que sabemos que todo lo que pasa a nuestro alrededor es para probarnos, es para saber dónde estamos bien cimentados. Y muchas cosas que pasamos a nuestro alrededor, aunque pueda ser lo más fácil para nosotros, Dios permite ciertas cosas o ciertas complicaciones porque quiere probar nuestra fe y quiere ver a qué grado estamos confiando con Dios. ¿Hasta qué punto? O sea, prácticamente aquí al pueblo de Israel le dijo, bueno, el rey Asuero le dijo, ok, no lo quito, pero sí les digo al pueblo de Israel, levántense en armas por cualquier cosa. Y lo hicieron. Y lo vemos en la historia, que al final ellos se alegraron, ellos estuvieron alegres
porque no los iban a destruir al pueblo de Israel. Y se podían levantar en armas, se podían defender. Y eso fue lo que pasó prácticamente. El pueblo de Israel no fue destruido, pues se levantaban en armas y pudieron defenderse. Creo que la enseñanza que queda o que nos hace ver es que a pesar de que a nuestro alrededor esté complicándose, Dios siempre tiene una salida. Dios siempre va a actuar a nuestro favor. Dios siempre va a actuar con todas las experiencias que pasamos, con todas las cosas que pasamos, aún con todas las dificultades que pasamos. Dios siempre va a actuar a nuestro favor. Y es algo que en lo particular a mí me agrada y me sorprende de Dios. Porque Dios nunca nos abandona. Aún en los casos más fuertes de nuestra vida y dolorosos, Dios siempre está ahí. A pesar de que al principio no lo entendamos, al principio no lo podamos ver, Dios siempre va a estar ahí actuando. ¿Vale? Pues nada más nos quedan 2 capítulos ya para el próximo lunes. Pero quiero que se vayan con eso. Dios siempre va a mover las cartas a nuestro favor. Para aprender una lección. O para también creer más en Él. Porque acuérdense que nuestra fe también debe ser probada. Entonces, pues chavos, cuídense mucho. Y quiero que se lleguen con eso. Dios siempre está a nuestro favor. Dios siempre actúa a nuestro favor. ¿Vale? Pues cuídense. Vamos a terminar para que veamos. Señor, y te damos gracias porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque eres tú el que nos ayuda, nos acompaña. Gracias al que tú eres el que actúa a través de nosotros. El que siempre pone las piezas para que nosotros podamos, en ese sentido, Dios, confiar en ti y aún crecer nuestra fe en ti. Te damos a ti la gloria y la honra en esta noche porque tú eres el único Dios que nos ha dado esa vida y esa vida en abundancia. Te bendecimos a ti, en nombre de Jesús. Amén y amén. Pues chavos, cuídense mucho, que Dios me los bendiga, ¿vale? Y a rato nos vemos. Cuídense, bye.